para dárselo a los pobres o a los que tenían menos. Porque Dios quiere levantar un ejército. No está levantando 1, 2 o 3. Está levantando un ejército en todo el mundo. ¿Cómo tú puedes enfrentar el pecado con otro pecado? Y nunca quisieron salir a matar a alguien, pero salieron en su carro y mataron 10 personas. Más de Dios, recíbela. Recibe Dios. Recibe más. El ofrecimiento del acto por parte del pastor Guido Pardo. Buenas noches con todos, que Dios les bendiga esta noche. De verdad, es hermoso ver cuando hermanos de la congregación llegan a concluir sus estudios de escuela de discipulado. Tal vez para muchos cuando empiezan es fácil, pero créanme lo que con el pasar de los días y de las semanas, uno se da cuenta que necesita mucha disciplina, mucha dedicación. A mí me admira ver, hermanos, cuánta dedicación ponen cuando hacen una tarea, cuando tienen que investigar algo. Algunas anécdotas de la escuela de discipulado. En la clase que yo daba, una hermana me decía: pastor, pero mi nota es demasiado baja, ayúdeme, haga algo. Y yo le decía: hermana, pero 18.80 es buena nota, yo le decía. Y ella no estaba satisfecha porque sabía que podía dar más de sí. Y ese es el sentir en Visión Celular, de poder ir alcanzando metas en la visión que Dios nos ha dado. Y parte de esa visión pues es concluir la escuela de discipulado. Yo les animo a todos mis hermanos, mis hermanas que están terminando escuela de discipulado, que sigan preparándose, que sigan estudiando. Actualmente en la iglesia tenemos el seminario bíblico y ustedes tienen una oportunidad para seguir profundizando más en todo lo que nos va a servir para el reino de Dios y para poderle servir con excelencia. Así que adelante, y les pido un fuerte aplauso para nuestros hermanos que se van a graduar. Vamos a dar lectura del acta de el Centro Cristiano de Loja, Escuela de Discipulado, Loja, 16 de febrero de 2016. Acta de graduación de las líderes en la visión celular. En Loja, Cantón y Provincia de Loja, el día 16 de febrero de 2016, se reúne el cuerpo pastoral del Centro Cristiano de Loja, conformado por Pablo Celi, Patricia Rodríguez, Guido Pardo y Mercedes Pacheco. Se inicia la sesión siendo las 11:30 con el objeto de declarar graduadas en liderazgo cristiano de la visión celular a los hermanos que han aprobado los 4 niveles de escuela de discipulado, reencuentro y actualmente se encuentran sirviendo en un hogar de bendición. Luego de la revisión de los puntajes de los alumnos, los miembros del cuerpo pastoral declaran graduadas en liderazgo cristiano de la visión celular de la promoción 2016. A continuación se procede a leer los cómputos más altos de los alumnos para determinar el mejor egresado de la promoción 2016, encontrándose los siguientes resultados. Lolita Valareso con un promedio total de 18.87 equivalente a 19, siendo el puntaje más alto, se la declara mejor egresada de la promoción 2016 de Escuela de Discipulado Red de Damas. Joana Jaén con un promedio total de 19.44 equivalente a 19, siendo el puntaje más alto, se la declara mejor egresada de la promoción 2016 de Escuela de Discipulado Red de Jóvenes. Franco Narváez con un promedio total de 18.95 equivalente a 19, siendo el puntaje más alto, se lo declara mejor egresado de la promoción 2016 de Escuela de Discipulado Red de Caballeros. Suben a este escenario Blanquita Reyes, Carmita Matailo, Ivette Valdés y Lolita Valareso.
continuación, la hermana María Mora, Maritza Narváez, Sonia Matailo y Joana Jaén. Me llenas con un gozo nuevo, una pasión dentro de mí. Inmediatamente recibimos a Juan Diego Sotomayor, David Erazo y Franco Narváez. Tu espíritu me está llevando a cantar y a vivir para ti. Cantaré de lo que has hecho. A continuación, el hermano Galo Cueva y Leonardo Samaniego. Tu salvación, en mi interior corre tu fuego. Recibe, Señor, mi canción. Con todas mis fuerzas. A continuación, vamos a premiar a los mejores estudiantes. Pedimos la presencia de Lolita Valareso. Como lo dijimos en el acta, ella obtuvo un promedio de 18.87, equivalente a 19, siendo el puntaje más alto de la Escuela de Discipulado de la Red de Damas. La premiación la hace la pastora Patricia Rodríguez. Lolita, la inscripción dice así: Centro Cristiano de Loja, Jehová Dios, vuestro Padre, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como ha prometido. Otorga el presente reconocimiento a Lolita Valareso por su constancia, dedicación, amor al servicio a Dios y por su esfuerzo en cada uno de los niveles de escuela de discipulado. Estamos seguros que el Señor hará cosas grandes con su vida. A continuación, tenemos una premiada más, la hermana Joana Jaén. La premiación la hace el pastor Guido Pardo. Ella obtuvo un promedio de 19.44 de la Escuela de Discipulado de la Red de Jóvenes. La inscripción dice: Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como ha prometido. Otorga Centro Cristiano de Loja el presente reconocimiento a Joana Jaén por su constancia, dedicación, amor en el servicio a Dios y por su esfuerzo en cada uno de los niveles de escuela de discipulado. Estamos seguros que el Señor hará grandes cosas en su vida. Loja, 20 de febrero del 2016. Cuando entra el pánico, extiende su mano cuando mi momento es crítico. Sanas paralíticos, enfermos lunáticos, tu amor es verídico. El salvar enfático, como tú no hay médico, no hay matemático, tampoco político. Felicidades. Pedimos asimismo la presencia del hermano Franco Narváez. La premiación la hace el pastor Pablo Celi. La inscripción es la misma, pero mi querido hermano Franco, y quiero decirles a todos que hay una promesa de Dios para esta iglesia y está en Deuteronomio capítulo 1, que es la inscripción que la tienen en la placa, y cada vez que la vean, sepan que ustedes son parte también de esa promesa de Dios, que el Señor nos haga 1000 veces más de lo que ahora somos. Así que felicidades por el esfuerzo hecho durante este año completo, ¿verdad? De estudiar 12 meses. Que el Señor lo bendiga y lo felicito, mi querido Franquito, por el esfuerzo realizado. Que el Señor lo bendiga. A continuación tenemos palabras y oración por parte de nuestro pastor Pablo Celi. Cada vez que hacemos graduación de escuela de discipulado,
Algunos me han preguntado, bueno, pastor, ¿y en qué parte de la Biblia está esto? Muy buena pregunta, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces no existían los birretes, ni las placas, ni nada parecido. No existía tampoco la amplificación, ni nada de eso. Sin embargo, realmente que esto se encuentra en la palabra de Dios. En la Biblia vemos, aún desde el Antiguo Testamento, cómo el Señor tuvo que multiplicar el liderazgo para llevar adelante el pueblo de Dios. Y le quisiera invitar a que abra Números capítulo 11, porque esto no es nada nuevo realmente. Esto es algo que ocurrió y que el Señor en su sabiduría, ¿verdad?, permitió que en el tiempo del mismo Moisés, cuando su suegro llamado Jetro le dio a él algunas instrucciones para que la carga no estuviera solamente sobre él. Pero aún así, pues pareciera que Moisés lo hizo. Y aún en ese instante Moisés llegó al momento donde se sintió realmente acorralado por la situación que vivía. Números capítulo 11, versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra del cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí, diciendo: danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo te encenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. La historia bíblica nos cuenta entonces que Moisés llegó a un momento de su vida donde el pueblo comenzó a quejarse porque estaban comiendo maná. Comían maná de mañana y comían maná al mediodía y comían maná en la noche. Comían maná de todas las formas, ya no sabían cómo prepararlo, hasta que el pueblo se cansó y dijo: estamos cansados de comer maná y maná y maná. Por favor, danos carne, queremos carne. Y la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, que la Biblia es tan clara en sus cosas desde el inicio. La palabra de Dios dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 38, que cuando el pueblo de Israel salió desde Egipto, ¿sabes qué sucedió? Dice que algunas naciones también subieron con ellos. Es decir, que no solamente subió el pueblo de Israel. Mire el versículo 5 del Números capítulo 11. Dice así el versículo 5. Versículo 4 y 5 leamos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Qué interesante que la gente extranjera que se mezcló con ellos fue la que primero tuvo el deseo de comer carne, se cansaron del maná. Y cuando uno está en situación difícil, se ha dado cuenta de lo que le pasó al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que ellos dijeron que los pepinos, que los puerros, que las cebollas, que los ajos comían de balde en Egipto. ¿Esto es una verdad? ¿Qué dice usted? Es una mentira. Eran esclavos, pero la gente que no conocía a su Dios, a Jehová. Y aquí tal vez hay una gran enseñanza, pero no puedo quedarme en esto.
Pero cuando nosotros nos mezclamos, ¿verdad? Y aceptamos lo que el mundo dice como normal, entonces también podemos fallar con ellos. Ellos fueron arrastrados por la incredulidad y les llegó el momento, ¿verdad? De la autocompasión, que tampoco es buena consejera en ningún momento. Y les llegó la incredulidad, la rebeldía durante este momento. Moisés se queja del versículo 11 al 15 que acabamos de leer, y se queja de tal manera que él se sintió perjudicado. Señor, ¿por qué me has perjudicado? ¿Qué mal ha hecho tu siervo? Yo no he hallado gracia en tus ojos. ¿Por qué me diste este pueblo para llevarlo adelante? Se sintió cargado. La presión era tanta que parecía que servir a Dios era un perjuicio para su vida. La palabra del Señor nos muestra que realmente servir a Dios no es una carga, sino que servir a Dios es un honor. Y quiero decirles, mis queridos graduados, que realmente no se necesita graduarse para servir a Dios. Se necesita el llamado de Dios. Pero ustedes han hecho algo extra a su llamado, y que es prepararse para poder servir a Dios, y no como una carga, sino servir al Señor con alegría, porque ustedes están teniendo un doble honor según la palabra de Dios. El que sirve a Dios, le aseguro que va a tener una vida de retos, de momentos difíciles, pero también una vida de bendición y una vida en donde Dios siempre está con nosotros. Así que les quiero felicitar. ¿Por qué? Porque llevar el servicio a Dios no es una carga, como lo decía Moisés. Al contrario, él dijo, bueno, has puesto una carga sobre mí pero muy difícil. Como que la gracia aún se le había ido. Dijo, Señor, ¿acaso no he hallado gracia en tus ojos, que me pusiste delante de este pueblo? El versículo 12, inclusive el mismo Moisés le dice al Señor, Señor, ¿no engendré yo estas personas? Yo no las engendré, yo no soy el padre de ellos. Los quiso, ¿verdad?, abandonar. Y así a veces nos puede pasar a los líderes. La palabra del Señor nos muestra, mi querido hermano, que hay momentos en la vida del liderazgo y de las personas que servimos a Dios que nos podemos sentir de esta manera. Él sintió como que no eran su responsabilidad, como que no eran realmente las personas que él tenía que llevar adelante. Pero yo le quiero aconsejar, si hay alguien aquí más que sirve a Dios, yo conozco varios que están esta noche aquí que servimos al Señor. Le aseguro, mi querido hermano, que es bueno servir al Señor sin quejarse. ¿Cuántas veces nos pasa, verdad, en nuestra mente que no logramos discernir lo que nos está sucediendo y pensamos que Egipto era mejor que servir a Dios? Yo he escuchado mucha gente diciéndome, pastores, que antes, cuando no servía a Dios, pareciera que me iba mejor. Pero quiero decirle que eso es solamente una ilusión y es un engaño. Es una neblina, es una cortina de humo. Ellos no querían realmente ver la bendición de Dios ahora. El versículo 13, el mismo Moisés dice, Señor, yo no puedo. Esto es demasiada carga para mí. Eran 600,000 hombres, más mujeres y más niños, fácilmente 2 millones y medio. Es más, y le dijo, Señor, ¿por qué ellos lloran a mí? ¿Por qué me están llorando y pidiéndome que les haga algo? Es demasiada carga. El versículo 15, por favor, póngale atención. ¿Qué le pide Moisés a Dios? Léalo, por favor. Dice, hazme un favor, Dios. Dame muerte, porque mejor es la muerte que la vida. Wow, yo no sé si Moisés era tan dramático en verdad, pero llegó al momento de su vida, a la historia de su vida, donde pidió la muerte. Hay cosas en la vida, mi querido hermano, que pueden ser realmente insoportables si no las ponemos en manos del Señor. Hay cosas y hay situaciones en nuestra vida, no solamente en el liderazgo, sino en cualquier situación que usted vive en su casa, en su familia, en su economía, que pareciera que no vivir sería lo mejor. Pero quiero decirle que cuando Dios a usted lo pone en un momento de su vida con una situación difícil, es porque Dios sabe que usted la puede sobrellevar. Dios no va a permitir darnos una carga más allá, es más, una tentación ni una prueba más allá de lo que podamos soportar. Así que cada uno de nosotros tiene una carga y una carga diferente. A Moisés es el ejemplo de lo que Jesucristo iba a hacer más adelante. Todavía no voy a llegar ahí y creo que mañana voy a hacer la continuación por asunto tiempo.
Pero él se dio cuenta de algo que estaba pasando dentro del pueblo. El pueblo tenía 600,000 hombres y él estaba llevando la carga solo. Versículo 16 y 17 nos da la clave a dónde quiero llegar. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo. Qué importante, porque recuerda, habían extranjeros, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. La respuesta de Dios fue muy clara. ¿Por qué piensas así, Moisés? Reúneme 70 varones del pueblo. El Espíritu Santo es suficiente y es capaz para llevar adelante absolutamente su propia obra. Es grande para suplir la necesidad. La Biblia mismo dice en Filipenses 4:6, ya en el Nuevo Testamento: por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias, dice la palabra. Moisés, en vez de una petición, realmente tuvo una queja delante de Dios. Señor, mejor sería que me llevaras contigo. Estaría más tranquilo sin estos 600,000 que están sobre mis hombros. La palabra de Dios nos cuenta desde el versículo 24 al 29 que Moisés obedeció. La obediencia de Moisés es importante. Y dice la palabra que los reunió en un semicírculo. Los puso delante de Dios a esos 70 que él había escogido, y los trajo delante de él. Mi querido hermano, usted sabe cómo termina esta historia, ¿verdad que sí? Dice el versículo 25 que el Espíritu Santo vino sobre estas personas y no cesaron de profetizar. Y comenzaron a profetizar. Ahora, recuerde algo: cada vez que el pueblo se quejaba, Moisés oraba a Dios y Dios daba la solución en todo. Pero pareciera que esta queja es una queja un poco más profunda y más fuerte que las demás. Es una queja que tiene que ver con una necesidad del pueblo. Y dice la Biblia que el Señor le dijo a Moisés: Moisés, reúneme los 70 y comiencen a profetizar los 70. La Biblia no dice de lo que profetizaron, dice lo que sucedió después de esto. Eso me da a entender algo delante de Dios. Dice la palabra de Dios: yo tomaré, Moisés, de tu espíritu, del espíritu que he puesto en ti. El espíritu realmente no era el espíritu de Moisés, era el espíritu de Dios que estaba sobre Moisés, y voy a poner ese mismo espíritu sobre cada uno de los que tengas. Pero hay aquí algo que es importante para aquellos que estamos en una congregación. Esos 70, usted se ha puesto a pensar un momento, tal vez, si ha leído este pasaje, ¿qué es lo que estaban profetizando los 70? Porque, ¿por qué no solamente fue necesaria que Moisés hablara? ¿Por qué Dios no le dijo ahora a Moisés? Siempre le dio una instrucción: Moisés, haz esto, levanta una serpiente, y cuando se piquen las serpientes, miren a ella y van a ser sanos. O Señor, tenemos sed. Bueno, habla a la roca, que la roca te va a dar agua. Siempre Moisés fue suficiente, y ahora Dios está teniendo 70 más. ¿Y sobre qué profetizaron? Y le aseguro, la Biblia no dice sobre qué profetizaron. ¿Y sabe por qué no lo dice? Porque había una sola petición, había una sola dirección, que era el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Grito. Que el Espíritu Santo de Dios estaba moviendo a toda la congregación en un solo sentir. ¿Qué pensaría usted si en algún momento alguien viene y le da una palabra de Dios? Y usted dice: wow, está bien. Y usted ora, como ven cristiano, y usted ora: Señor, confírmame la palabra. Y viene el segundo y le da la misma palabra. Y dice: Señor, parece que es tuyo, confírmame.
Y viene el tercero y le da la misma palabra. ¿Le quedaría duda a usted? Ahora imagínese usted si 70 están hablando lo mismo, sin que nadie los haya preparado, sin que nadie les haya dicho lo que tienen que decir. Sin embargo, los 70 están hablando en una unidad de espíritu tremenda. Y mi querido hermano, esto es clave dentro de lo que el Centro Cristiano de Loja hace, ya que el día de hoy tenemos incorporación de escuela de discipulado. La identidad que nosotros tenemos como iglesia realmente es esta: de formar a las personas para que todos hablemos lo mismo, sintamos lo mismo, como le dijo el apóstol Pablo en el libro de Timoteo a Timoteo: por favor, ruego a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo y que hablen una misma cosa, que sean de un solo espíritu en el Señor. Mi querido hermano, lo peor que puede existir el día de hoy es ver una familia desunida, los dos pensando de forma diferente, y no solo pensando, sino que haciendo de forma diferente, y llegando, ¿verdad?, a no tener ningún acuerdo entre ellos. Lo peor que puede existir, ¿verdad?, dentro de un trabajo es que no quieran todos hacer las cosas de una misma manera y de una misma forma, y no tener una sola visión, sino tener 2 o 3 visiones. ¿Qué le parece a usted una casa, un hogar con 2 cabezas? ¿Es normal o no? Sí, eso es algo anormal. Pero a veces nos puede pasar como a Moisés, que siempre el pueblo estaba teniendo otro corazón diferente al de él. El día de hoy estaba ministrando a los pastores que trabajan con nosotros. Estuvimos en Catamayo el día de ayer y de hoy, y compartiendo con ellos. Y la idea de unirnos es tener una sola visión en el Señor, un solo anhelo, todos empujando para el mismo lado, todos creyendo que cada lugar y cada cantón que el Señor nos ha entregado es de Cristo, soñando las mismas cosas, predicando el mismo evangelio de Jesucristo, creyendo que todavía que el poder del Espíritu Santo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Mi querido hermano, yo quiero decirle que cuando usted entra dentro de lo que es la visión del Centro Cristiano, la idea nuestra no es solamente enseñarle algo, porque a lo mejor dentro de todo lo que usted va a pasar y los 4 niveles, no es que son niveles demasiado difíciles como para no pasarlos, no, para nada. Lo que sí son, por lo menos, son las bases de todos nosotros poder hablar una misma cosa, hacerlo de la misma manera. Es importante que usted entienda esto. Dice la palabra de Dios que el mismo Dios le pidió a Moisés: tráeme a los 70. Y cuando ellos comenzaron a predicar, a profetizar, entonces comenzó el Señor a mover el mundo espiritual a su favor. Y dice la palabra de Dios que vinieron codornices, prácticamente hubo lluvia de codornices durante todo ese tiempo sobre ese pueblo que no creía. Pero es importante que nosotros nos pongamos de acuerdo, no solamente entre nosotros, es ponerse de acuerdo con Dios y con su Espíritu. En Hechos capítulo 15, en el versículo 28, en el primer concilio que tuvo la iglesia cristiana, la palabra de Dios nos muestra que cuando ellos se reunieron tenían un problema que enfrentar. Algunos estaban viendo que los samaritanos, que no eran judíos, se estaban convirtiendo al Señor, y comenzaron a tener ciertas dificultades entre ellos, diciendo: no puede ser que un samaritano se convierta, ellos no pueden convertirse. Y otros decían: sí, ellos están convertidos, más han recibido el bautismo del Espíritu Santo juntamente con nosotros. Y se reunieron para aclarar este problema que iban a hacer con ellos. Y mire la conclusión que llegaron, y esto es clave. Hechos 15, 28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Escuche, ¿nos ha parecido bien a quién?
al Espíritu Santo y a nosotros. Y hermano, esa forma de escribir de ellos tiene intención, es intencionalidad lo que vemos aquí. La idea siempre es primero que le parezca bien a Dios y nosotros unirnos a lo que Dios tiene para nosotros, a su visión. Hay gente que dice: Señor, yo creo esto y por favor te pido que me bendigas en esto que voy a hacer. Nunca le preguntó a Dios: ¿será, Señor, tu visión? ¿Será lo que tú quieres para mí en verdad? ¿Será que tú tienes preparado esto y eso es lo que quieres que haga? La palabra de Dios dice, mi querido hermano, que los 70 profetizaron lo mismo, pero dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Yo espero que la visión que Dios nos ha entregado la sigamos llevando adelante tal y como Cristo la estaba pensando. Versículo 26 al 28, por favor. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu, y estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. ¿Qué le parece a usted? ¿Solo estaban qué? Inscritos. Dentro de a quienes les invitó Moisés a estos hombres, 12 le quedaron y no vinieron a la reunión. Pero aún estando allá en el pueblo, comenzaron a profetizar y profetizaban exactamente. Significa entonces que era Dios que estaba guiando todo ese pueblo para algo. Mi querido hermano, y mire qué es lo que sucedió. Versículo 27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés. Lógicamente ese joven es Josué. Y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. ¿Qué quiso hacer? Impedirlos. Me río por algo, porque ese corazón siempre ha estado en el corazón del hombre, lamentablemente. Fíjese que este joven Moisés dice: por favor impídelos, Moisés. Y la respuesta sería: es que había celos tal vez. Y la respuesta de Moisés a mí me pone a pensar mucho. Números 11:29, por favor. Dice así: y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? ¿Por qué los voy a impedir? No solamente a los 2, ojalá los 600,000 hombres y sus mujeres y sus hijos también estén sirviendo a Dios y estemos en un solo espíritu, todos avanzando de la misma forma. Me hizo recordar en una ocasión en Marcos capítulo 9, versículo 38 al 40, cuando los discípulos del mismo Jesucristo en una ocasión se acercaron donde el Señor. Dice la palabra de Dios que Juan se acercó donde Jesús diciendo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, pero él no nos sigue y se los prohibimos porque no nos seguía. ¿Qué le parece a usted? La palabra de Dios dice: pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Mi querido hermano, voy terminando con esto. Yo no sé por qué fueron escogidos estos 70, de aseguro que no lo sé, pero sí pasaron de ser gente que se quejaba a gente ahora que tenía el mismo espíritu que estaba en la vida de Moisés. Cuando Cristo vino a esta tierra, porque es lo que nos interesa, cuando Cristo vino en esta tierra, realmente Cristo tuvo una forma de pensar muy similar a lo que ocurrió en Números capítulo 11. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo quien era y haciendo lo que hacía y sabiendo lo que hacía, no hizo su obra solo, sino que dice la Biblia en Marcos capítulo 3, versículo 14 y 15, que Jesús estableció a 12
para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Querida iglesia, amigos, especialmente queridos graduados, yo los quiero animar a ustedes a que puedan vivir la misma experiencia que tuvo Moisés, pero ahora con Cristo. La Biblia dice en Marcos 3:14 que Él estableció a 12. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 10 que Él luego tomó 70. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 1 y capítulo 2 que luego tomó 120. Y que luego tomó 5,000 y que luego tomó 3,000. Y en poco tiempo, en los primeros 6 meses después de la ascensión de Cristo, habían 20,000 creyentes. Todos llenos del Espíritu Santo, con un solo corazón y haciendo una sola obra. La iglesia de Jesucristo, el avance de la iglesia realmente depende del avance del liderazgo. Si el liderazgo avanza, la iglesia de Cristo avanza. A más liderazgo, la iglesia va más allá. Así que usted viene a ser parte de nosotros, viene a ser parte de nuestro equipo, parte de aquel equipo donde vamos a meter el hombro y no vamos a dejar que nuestros líderes, su líder inmediato, su líder de célula, los pastores, nos vayamos a sentir algún momento como Moisés. Señor, estoy llevando la carga solo. Mejor mátame, Señor, llévame. Para que eso no ocurra, realmente necesitamos el día de hoy ser parte de lo que el Señor quiere que seamos. Y le quiero compartir, yo soy de las personas que cree firmemente que estos son los últimos tiempos donde estamos viviendo, que Cristo está a punto de venir, que estamos en el último segundo del último minuto de la última hora de la historia de la humanidad antes de que Cristo venga, y que en estos tiempos últimos las cosas se van a dar como iniciaron. Cuando inició la iglesia, inició en medio de un avivamiento tremendo, donde todos los creyentes fueron usados por Dios de manera sobrenatural. Y cuando estamos llegando al último tiempo, Dios, le aseguro que lo que está levantando no son superestrellas cristianas, no, está levantando todo un ejército que le crea, que le ame, que le sirva, que quiera meterse, ¿verdad?, con el Señor y ser parte del último avivamiento de la historia de la humanidad. Y usted tiene que ser parte de esta historia grande que se está escribiendo el día de hoy también en esta ciudad. Si esta ciudad tiene que conocer a Cristo, va a ser a través no de una persona, sino de la iglesia de Jesucristo, llena del poder del Espíritu Santo, con un solo corazón, una sola visión y una sola misión que la vamos a cumplir para que en el nombre de Jesús sea glorificado en esta ciudad, en nuestro país, y donde el Señor los envíe a predicar su evangelio. Así que va a ir bajo el poder del Espíritu Santo a seguir haciendo su obra. Pónganse en pie, por favor. Hay un texto que el día de ayer nos compartieron y realmente es que me quedó en mi corazón. Se los quiero leer para poder orar. Job 36:11 dice así: si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Se lo vuelvo a leer. Job 36:11. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Le aseguro que el que oye a Dios y le sirve, le va a ir bien al final. A veces en el camino nos puede ir como Moisés: Señor, ¿por qué me pusiste aquí?
pero su final va a ser bueno. Eso es un aliento para aquellos que servimos a Dios. Así que vamos a orar al Señor. La querida iglesia que está aquí, extienda sus manos hacia acá, por favor. Vamos a orar y vamos a bendecir, a consagrar sus vidas al servicio del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo tan lindo que hemos tenido. Queremos pedirte de tu bendición, que nos ayudes, Señor Padre Celestial, a seguir preparando gente para la obra del ministerio. Tu palabra dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11 hasta el 13, Señor, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Padre, hasta que cada uno llegue a la estatura de Cristo, del conocimiento, Señor, tuyo. Mi Señor, y esto es parte de lo que nosotros en nuestra área pastoral hacemos, perfeccionar a los santos para que te sirvan. Y aquí, Padre, el día de hoy, 13 de ellos, mi Señor, han pasado un proceso de perfeccionamiento, Señor, un proceso, Padre, de esfuerzo para que te puedan servir y seguir. Así que queremos bendecir sus vidas, Señor, y bendecimos a cada persona que vino esta noche y que trajo necesidades. Mi hermano, si usted trajo alguna necesidad espiritual, física, económica, familiar, tal vez de salud, levante su mano al cielo para bendecirlo, que en el nombre de Jesús de Nazaret, cada necesidad que usted haya traído sea puesta en las manos del Señor, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre tu vida. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.